Hola, hola, ¿cómo andamos? Aprovechando la lluvia, vamos a hablar un poco sobre el hecho de que no podemos dominar la naturaleza, como los fenómenos atmosféricos, como la lluvia justamente. ¿Qué es lo que la naturaleza nos enseña? La naturaleza nos enseña que tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias. Hay cosas que en nuestra vida, en nuestro día a día, están en nuestras manos y podemos cambiar y podemos modificar. Y hay cosas que no. Por ejemplo, nos ocurre algo en particular, una situación en particular que está fuera de nuestras manos, que no podemos controlar, que no podemos dominar. ¿Qué es lo que sí podemos controlar ante esa situación? La forma en la que nosotros vamos a reaccionar o vamos a responder a ese acontecimiento en particular. Y eso es lo que va a marcar la diferencia de que ese acontecimiento en particular nos pueda servir como un aprendizaje o pueda hundirnos. Es más que nada un concepto de decisión, de elección constante. Trabajar con la naturaleza nos enseña que todo el tiempo tenemos que aprender a fluir como el agua, de estar atentos a que pueden existir cambios, a que pueden existir variaciones, y todo en la naturaleza está diseñado como para adaptarse a esos cambios, para fluir y para continuar con el ciclo de vida. También nuestra vida en sí está estructurada en distintos ciclos. Si uno se pone a observar su vida, ¿verdad? Si vamos a ver de manera estructurada, ¿verdad? Cuando uno es niño, cuando se va a la guardería, cuando va creciendo un poco más, está en la escuela, en el colegio, en la primaria, luego pasa a la secundaria, luego si te vas a la facultad, ¿verdad? Cada una de esas etapas son ciclos de la vida, ¿verdad? Y cada uno de esos ciclos viene también con acontecimientos en particular que nos hacen crecer. Y justamente para poder pasar de una etapa a la siguiente etapa, hay habilidades que tenemos que ir desarrollando. Para pasar de lo que es, por ejemplo, la guardería a lo que es la primaria, tenemos que aprender a leer, a sumar, a restar, cosas básicas, ¿verdad? Para ponerles nada más en contexto que puedan entender de manera clara. Y es exactamente lo mismo con nuestra vida y con todo lo que ocurre, ¿verdad?, en la naturaleza. Si nos ponemos, por ejemplo, en un día como hoy, ¿verdad?, que yo tengo mi agenda siempre súper cargada de trabajo. También hoy arrancábamos nuestro seminario de paisajismo. ¿Qué pasa? Llueve. Uno no puede detener la lluvia. Entonces, con cosas que escapan de tu control, lo que tenés que hacer es evolucionar, adaptarte y buscar una solución. Si uno se queda siempre que te pase algo inesperado, ¿verdad?, que no estaba previsto, y vos te quedás con esa sensación de, ay, ¿por qué luego pasó esto? ¿Por qué luego se cambió? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todos estos clientes? ¿Cómo voy a reagendar? No, siempre tenés que tener una mentalidad que esté abierta al cambio, una mentalidad que sea moldeable, que sea adaptable, que fluya como el agua. Porque si vos sos como una roca estática, que no avanza, que no se mueve, que siempre está en el mismo lugar y que es demasiado poco flexible a cualquier cambio que pueda ocurrir en la vida, entonces te va a ser demasiado difícil aprender, te va a ser demasiado difícil crecer. Todo lo que nos ocurre, dependiendo de la forma en la que tomemos cada una de esas circunstancias, te va a ayudar a crecer o va a hacer que estés cada vez más estancado, más amargado y que no puedas avanzar justamente en la vida. Por eso amo trabajar con la naturaleza, porque si nos ponemos a observar cómo eran las plantas, cómo eran los organismos al inicio de todo, que eran organismos unicelulares y fueron evolucionando, se fueron adaptando. Hoy en día siguen existiendo muchas plantas que eran de la era jurásica, así como la cicadácea, por ejemplo,
que si uno se pone a observar a ese tipo de plantas, son plantas que son mucho más rústicas, mucho más resistentes. ¿Por qué? Porque vienen de periodos en donde tenían que ser de esa forma y en cierto nivel, en cierta medida, siguen manteniendo esas características que le permitieron sobrevivir. Los cactus, por ejemplo. Los cactus son plantas que fueron desarrollando una estructura especial que le permitió adaptarse justamente a condiciones climáticas extremas. Las espinas de los cactus no son más que hojas modificadas que permiten justamente que los mismos puedan regular mejor la evapotranspiración y poder retener mayor cantidad de agua, cosa que en una planta normal, una planta con hojas comunes, eso no ocurre. Un cactus puede vivir incluso 6 meses o más, dependiendo de la variedad, sin una gota de agua en el desierto. Y su capacidad de evolución, su capacidad de transformación fue lo que hizo que esa especie pueda subsistir en un ambiente tan extremo. Y lo mismo, aplicando eso a nuestra vida, cuando nos ocurre algo, lo primero que tenés que hacer es observar, analizar lo que haya acontecido. ¿Estuvo en tus manos? ¿Fue culpa tuya? ¿Fue culpa de alguien? ¿Fue algo que se pudo haber evitado? Si es así y ocurrió, no vale la pena llorar sobre leche derramada. Uno tiene que tomar 100% de responsabilidad de todo lo que ocurra en tu vida y sobre las cosas que ya hiciste, ya sea que hayas metido la pata o que no haya sido tu responsabilidad de manera directa. De igual manera, te corresponde ver y tomar el control de esa situación. ¿Cómo vas a tomar el control de esa situación? Observando, en primer lugar, si estuvo en tus manos, si fue tu responsabilidad. Si fue tu responsabilidad y era algo que realmente podías evitar y que te equivocaste, cometer errores no está mal. Todo depende de cómo vos afrontes esos errores, de cómo encares la situación en particular. Y si fue tu culpa, asumir la responsabilidad completa de lo acontecido, ver qué es lo que tenés que hacer para poder corregir esa situación en particular, para que no vuelva a ocurrir. Y si es algo que escapa de tus manos, lo que nunca va a escapar de tus manos es lo que vos decidas hacer a partir de ese momento. Entonces, cuando vos adoptas esta postura ante todo lo que te pasa en la vida, vos dejás de ser un espectador de tu vida. Dejás de ser víctima de los acontecimientos y pasás a tomar el control. Y cuando vos tenés el control, la seguridad que empezás a tener aumenta porque te das cuenta de que vos sos el creador de tu propio destino. Vos tenés la capacidad completa, porque Dios te hizo así, de tener 100% de poder sobre las decisiones que podés tomar. El ser humano es el único espécimen sobre la faz de la tierra que tiene 100% libre albedrío de tomar buenas decisiones o de tomar malas decisiones. Y ya depende de cada uno, de cómo utilice esa libertad para que eso se pueda considerar una libertad como tal o un libertinaje cuando decidís hacer cosas que te lastimen a vos o que lastimen a otras personas. O sea, todo acto siempre tiene una consecuencia. El karma habla justamente de eso. El karma es nada más la reacción a una acción, ya sea buena o ya sea mala. Le ayudamos a alguien, en algún punto, tarde o temprano, la vida nos va a beneficiar.
no le ayudamos a alguien, le damos la espalda o le hacemos daño a alguien, de alguna manera la vida nos va a hacer pagar lo que tengamos que pagar. Si vamos a traducir esto en algo más sencillo, vamos con la comida. Comemos bien, nos alimentamos correctamente, cuidamos las calorías que consumimos. En algún punto nuestro cuerpo va a empezar a responder y vamos a empezar a bajar de peso. Acción, reacción. Comemos mal, nos pasamos comiendo un montón de comida chatarra. En algún punto nuestro cuerpo se va a enfermar y va a responder al estímulo que le estamos dando. Esto es algo demasiado simple, esto es algo demasiado básico. Son leyes de la naturaleza. Toda acción tiene una reacción y uno tiene que aprender a comprender y a vivir en función a las leyes de la naturaleza. Porque, como les decía al inicio, a la naturaleza no le podés dominar. Yo no puedo pretender a un cactus obligarle a que esté en la sombra y a que esté con riego todos los días. ¿Qué va a pasar? Ese cactus se va a pudrir. ¿Por qué? Porque estoy atentando contra la naturaleza de esa especie. Y así también, cada ser humano es único y diferente. Si a mí me gusta el color rojo y viene alguien y me dice, no, te tiene que gustar el amarillo, y no me gusta el amarillo, no porque me obligue me va a empezar a gustar el amarillo. No funciona de esa manera. Uno tiene que aprender a respetar la naturaleza de las cosas, a respetar la naturaleza de cada ser humano, porque cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero cada ser humano es perfecto a su manera. Cada ser humano tiene una propia verdad que encarnar, tiene un propósito individual que cumplir en la vida. Y tu misión como ser humano sobre la faz de la tierra tiene que ser descubrir ese propósito. ¿Y cómo vas a descubrir ese propósito? Aprendiendo a conectar con tu propia naturaleza. Y una manera demasiado simple es observando la naturaleza en sí. Observar la lluvia, observar las plantas, observar los animales, observar los ciclos, el día y la noche, la vida y la muerte, el crecimiento de las plantas, el crecimiento del ser humano, la evolución y el desarrollo. Cuando una persona termina de desarrollarse físicamente, termina de crecer, eso no significa que ahí esté su techo. El desarrollo emocional, mental que podemos tener no tiene límites. Entonces, depende de nosotros hasta qué punto queremos quedarnos estancados, hasta qué punto queremos seguir fluyendo con las cosas y queremos seguir aprendiendo para poder justamente seguir en esa cadena evolutiva. Nunca se olviden que el ciclo natural es nacer, crecer, desarrollarse y morir. Pero si uno deja de desarrollarse, ese es el punto en el que te morís. Ese es el punto en el que todo en tu vida se empieza a estancar. Entonces, si vos estás en tu vida, en este preciso momento, en una etapa en donde sentís que no estás avanzando, donde sentís que no te estás yendo a ningún lado, te puedo asegurar que no estás trabajando en tu propio crecimiento. Cuando empieces a enfocarte nuevamente en vos mismo, vos misma, para poder crecer nuevamente. ¿Y cómo uno crece? Cambia tu entorno. Observa las personas con las que te rodeas. Tu entorno te define. Las personas con las que te juntas te definen, influyen en vos. Tus gestos, en la forma en la que hablas, la jerga que utilizas, lo que comes, tus hábitos, todo eso influye de manera consciente o de manera inconsciente, desde tu entorno más pequeño, que es la familia, hasta tu entorno más grande, que es la sociedad, que es el país en donde vivís, lo que comes, lo que haces en el día a día. Todos los días tenés que hacer algo que te sume,
algo con lo que vos puedas acostarte a la noche y puedas decir, hoy invertí en mi crecimiento, hoy invertí en mi formación personal. Que puede ser leer un libro, escuchar un podcast, escucharle a alguien que esté en un nivel superior al tuyo, en donde a vos te gustaría estar. Y de esa manera tu vida nunca va a ser estática. En el momento en el que sientas que no tengas pensamientos creativos, que no sepas qué decisión tenés que tomar, es el momento en el que tenés que empezar a adentrarte y a conectar con tu naturaleza interior, y una manera excelente es tratar de conectar con la naturaleza externa, con la naturaleza en sí. Un día de campo, un paseo, una caminata entre los árboles, son momentos perfectos para poder despejar la mente y empezar a conectar nuevamente con uno. Y realizar esto de manera constante va a hacer justamente que con el paso de los días, del tiempo, semanas y meses, empieces a sentirte nuevamente bien, porque uno empieza a sentirse mal en el momento en el que se aleja de su propio ser, en el momento en el que te alejas de tu propia esencia. Si es que siempre tenemos que ser aprendices eternos de lo que el mundo tiene para enseñarnos y de lo que la naturaleza en toda su abundancia y sabiduría infinita nos enseña día a día de manera consciente o inconscientemente, si es que uno vive dormido. Si es que tengan eso en cuenta, que les va a servir muchísimo.